Buenas tardes o buenas noches ya. Eh, para terminar los textos que hemos revisado y los temas de ciencia que hemos abordado en el video 3, 4 y ahora en este video 5, donde hemos explorado brevemente el pensamiento de los principales representantes de la ciencia contemporánea. Recuerden que comenzamos con Augusto Comte, quien vivió entre el año 1798 y 1857 y publicó, entre otros textos, el curso de filosofía positiva, el discurso sobre el espíritu del positivismo, que analizamos extensamente en el video número 3, el sistema de política positiva que instituye la religión de la humanidad, el catecismo positivista y su síntesis subjetiva. Luego observamos a Maurice Curie, que vivió entre el año 1882 y 1936. Fue el propulsor, el promotor del Círculo de Viena. Este principal representante del Círculo de Viena escribió, entre otros libros, La ciencia de la verdad en la lógica moderna, 1910, o sea, un texto que aporta la teoría de la verdad. Espacio y tiempo en la física actual, 1917, un texto de análisis científico propio de temas físicos. La teoría general del conocimiento, 1918, Gnoseología y epistemología a la vez. Problemas de ética, temas en los cuales también explora Maurice Curie, y un libro que me parece interesante es El significado y verificación, 1936. Bien, el filósofo que vamos a explorar hoy día es Ludwig Wittgenstein, que vivió entre el año 1889 y 1951. Entre sus obras principales está el Tratado Lógico-Filosófico, escrito en el año 1921, las Anotaciones Filosóficas, la Gramática Filosófica y el libro publicado póstumamente, Los Cuadernos Azul y Marrón, que son bien conocidos por todos aquellos que exploran la filosofía de la ciencia, de la filosofía y de la ciencia. Bien, antes de abordar el tema de la Wittgenstein a través solamente del Tratado Lógico-Filosófico que vamos a tratar ahora, hay que mencionar brevemente, pero muy brevemente, a Bertrand Russell. Bertrand Russell es un filósofo inglés que vivió entre el año 1872 y 1970. Este filósofo escribió en el año 1900 un libro de divulgación filosófico y científico a veces, que son los principios de la matemática, y en el año 1950 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Bien, ¿qué pasa con Bertrand Russell? Bertrand Russell pertenece, al igual que Ludwig Wittgenstein, a un movimiento filosófico llamado los filósofos analíticos o filósofos del lenguaje. Bien, las exploraciones que estos personajes van a hacer al lenguaje van a aportar mucho a la filosofía, llamada esta filosofía analítica, y va a ser recogida por el Círculo de Viena, movimiento iniciado por Maurice Curie o propulsado por Maurice Curie en su momento, que va a recoger las bases filosóficas de este movimiento de filosofía analítica para sostener los fundamentos de su tarea, que es el elaborar una ciencia unificada y, sobre todo, propulsar una nueva demarcación científica. Bien, Bertrand Russell es importante y lo vamos a explorar ahora a través de un texto. Este texto se llama El panorama de la ciencia. Lo vamos a explorar muy brevemente. En este texto, Bertrand Russell tiene dos pequeños, se puede decir, ensayos. En su introducción nos dice lo siguiente, que hoy actualmente vivimos la edad de la ciencia. Entonces, bien, una afirmación contundente que dice en el panorama de la ciencia, en la introducción de este texto,
Bertrand Russell nos dice que el fenómeno científico o el fenómeno que nosotros conocemos como ciencia es un producto reciente del quehacer humano. El arte, la religión tiene más o menos 80.000 años, pero eso que conocemos nosotros como ciencia ha nacido hace apenas 150 años y que el principal exponente de este fenómeno es Galileo Galilei. Bien, esto es serio porque discrimina a este autor que aquello que han hecho los representantes de la ciencia anteriores a él no tienen mucho o poco significado a esto que conocemos como ciencia. Serían todos ellos parte de un periodo precientífico. Bien, él explora el concepto de ciencia a través también del concepto de conocimiento. Ustedes saben que en los griegos no hay diferencia entre ciencia y conocimiento. Explora también el concepto de ciencia como técnica y dentro de las funciones de un Estado. Y señala también que la influencia de ciencia en la vida humana se da a través de tres aspectos. El primero es la naturaleza y objeto del conocimiento científico. El segundo es el poder de manipulación que se tiene a través de la técnica científica en la vida cotidiana de los hombres. Y el tercero son los cambios que produce el conocimiento científico en la vida social y en las instituciones que ha creado el hombre. Por lo tanto, señala este autor que la ciencia como conocimiento es la razón fundamental de los otros dos aspectos de la vida humana, es decir, la naturaleza y objeto de la ciencia y la manipulación de las técnicas o herramientas científicas. Bien, nos dice este autor, repito, que el primero que se preocupó por la técnica o el método científico, elaborar leyes generales, es Galileo. Y esto a través de el proceso de observación y el de deducción, el de observación y de generalización. Para Galileo es para Bertrand Russell el modelo de científico y también de elaborar un método científico. Señala que a diferencia de aquello que nosotros conocemos como ciencia griega, Bertrand Russell señala la característica principal de la mentalidad griega en materia científica es su pensamiento deductivo y pone como ejemplo la matemática, que de un modo u otro ellos innovan del pensamiento o de la racionalidad egipcia. Y el aporte más importante de los griegos, más que de la matemática, fue el de la poesía. Para él, los griegos estuvieron muy por debajo del nivel científico elaborado por los árabes. Los árabes elaboraron, desarrollaron más la experimentación. Fueron más experimentables, experimentaron más, elaboraron más leyes generales. Sin embargo, el método científico que conocemos ahora, que nace de observación y experimentación y generalización de leyes, deducción, ese método de la ciencia occidental contemporánea, nace para Bertrand Russell con Galileo, se expone con Kepler y posteriormente con Newton. Bien,
Esta es la visión de ciencia de Bertrand Russell, que de un modo u otro se va a poner de manifiesto en el pensamiento de Ludwig Wittgenstein. Bien, repito, Ludwig Wittgenstein es un filósofo judío austriaco que vivió entre 1889 y 1951. ¿Qué pasa con Ludwig Wittgenstein? Este pensador escribió el Tratado Lógico Filosófico y dentro de sus experiencias cotidianas va a aportar a el pensamiento analítico que iniciara Bertrand Russell. Él va a tener algún contacto con los miembros del Círculo de Viena, principalmente con Maurice Schritt y Rudolf Carnap. Bien, acerca del Tratado Lógico Filosófico escrito a modo de parágrafos, Wittgenstein va a sostener la siguiente tesis. Parágrafo 1. El mundo es todo lo que acaece. 1.2. El mundo se divide en hechos. En el 2 dice lo que acaece el hecho es la existencia de los hechos atómicos. 2.01. El hecho atómico es una combinación de objetos, entidades o cosas. 2.02. El objeto es simple. 2.021. Los objetos forman la sustancia del mundo, por eso no pueden ser compuestos. 2.021.1. Si el mundo no tuviese ninguna sustancia, dependería de que una proposición tuviera sentido, de que otra proposición fuese verdadera. Pensamiento deductivo. Parágrafo 2.012. En este caso sería imposible trazar una figura del mundo, sea esta verdadera o falsa. 2.024. La sustancia es aquello que existe independientemente de lo que acaece. 2.025. Ella, la sustancia, es forma y contenido a la vez. 2.0251. Espacio, tiempo y color, cromaticidad son forma de los objetos. 2.026. Solo si hay objetos puede haber una forma fija del mundo. 2.0271. El objeto es lo físico, lo existente, la configuración es lo cambiante, lo variable. La configuración de los objetos forma el hecho atómico. 2.04. La totalidad de los hechos atómicos existentes es el mundo. 2.063. La total realidad es el mundo. 2.1. Nosotros nos hacemos figuras de los hechos. Y va a seguir hablando de esto como en el parágrafo 3. La figura lógica de los hechos es el pensamiento. 3.01. La totalidad de los pensamientos verdaderos es una figura del mundo, etcétera, etcétera. El signo proposicional es un hecho. Y va a terminar todo esto, forma de pensar, de afirmar cosas sobre las proposiciones y sobre los objetos, con la siguiente mención. Parágrafo 6.53. El verdadero método de la filosofía sería propiamente no decir nada, sino aquello que se puede decir las proposiciones de la ciencia natural. Algo pues que no tiene nada que ver con la filosofía. Y siempre que alguien quisiera decir algo de carácter metafísico, demostrarle que no ha dado sino significado a ciertos signos en sus proposiciones. Y termina toda esta lección con el parágrafo 7. De lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Bien, vamos a tratar de traducir en cristiano alguno de estos parágrafos del libro de Wittgenstein. Bien, ¿qué nos dice el libro de Wittgenstein en el Tratado Lógico Filosófico? Nos dice lo siguiente. Esto relacionado con la ciencia, ¿no?
Nosotros sabemos que la ciencia es un conjunto de enunciados. La teoría científica no son sino enunciados que han sido comprobados que son verdaderos. La teoría científica es un cúmulo de enunciados verdaderos, demostrados, verificados. Esa es la teoría científica. Es decir, enunciado no es otra cosa que el lenguaje proposicional, el lenguaje cotidiano hecho ciencia. Bien, ¿qué pasa con el lenguaje cotidiano? El lenguaje cotidiano que nosotros empleamos ahora no tiene ninguna validez científica, pero si nosotros lo utilizamos dentro de un proceso de verificación y de análisis lógico, podríamos decir que este lenguaje se puede elevar a la categoría de lenguaje científico, ¿correcto? Ludwig Wittgenstein lo que trata con su texto es hacer esto. En primer lugar, divide la realidad en dos espacios bien definidos, el del mundo y el del lenguaje. Para él, la totalidad de la proposición, es decir, de enunciados, es el lenguaje. Y la totalidad de hechos atómicos es el mundo. Es decir, nosotros tenemos un objeto, cosa, ente. Este objeto, cosa, ente, tiene un